estamos listos, cantemos. Yo sé que existe un Redentor y se entregó por mí. Ofrece vida eterna y salvación también. Yo sé que existe un Redentor. Yo sé que es el Salvador. Yo sé que Cristo vive hoy. Yo sé que mi Señor murió por darnos libertad. Yo sé mis culpas Él pagó, en la cruz lo demostró. Yo sé que existe un Redentor. Yo sé que es el Salvador. Yo sé que Cristo vive hoy. Yo sé que algún día vendrá si nos prometió. En fe es el servirle fiel, pues se recompensará. Yo sé que existe un Redentor. Yo sé que es el Salvador. Yo sé que Cristo vive hoy. En preparación para la cena del Señor, va a ser el himno número 77. 77. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces solas,
480. 480. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story.
Hermanos, abran sus Biblias a Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Y dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de mal. Matthew chapter 7, verse 21 to 23. It says, Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Amen. Now we give time to Padre Alfonso. Alejame el tiempo, nuestro hermano Alfonso. El Señor les bendiga. Muy buenos días tengan cada uno de ustedes hoy en esta mañana. Good morning to each one of you who are viewing us through means of Facebook this morning. We hope that this morning the message that you will listen to will be a message that will be beneficial to you and to your family. If you have any questions concerning some of the things that we are going to study about, then we would like for you to respond to us. The information that you need in order to do so is right there in front of your TV or in your screen of your TV. So be sure and let us know if we can help in any way. En esta mañana, hermanos, vamos a continuar con un estudio que, pues pienso yo que es de beneficio para todos nosotros. Siendo de que hoy es el primer domingo del mes de octubre, y que siempre durante cada mes tratamos de estudiar un tema diferente para que así tengamos una variedad de estudios y para que así podamos ampliar nuestro conocimiento en diferentes aspectos de lo que la palabra del Señor nos enseña. This morning, being the first Sunday of October, we're going to be looking at a different subject matter. And the reason why we do this every first of the month when we can is because I would like for you to study a variety of subject matters that are found within the New Testament, well, the whole Bible. And this way we can have a better perception of some of the things that you and I need to learn concerning what the Bible teaches. Esta mañana vamos a estar estudiando sobre la pregunta. Bueno, no sé si es forma de pregunta, pero declaración. La respuesta de Dios a. La respuesta de Dios a. Y voy a tener diferentes sujetos o temas o tópicos que vamos a estar estudiando. Por ejemplo, en esta mañana nuestro estudio estará basado en la respuesta de Dios a la siguiente pregunta. Las buenas obras nos salvan. Y claro que estas declaraciones o preguntas que vamos a estar considerando y mirando a través de la palabra del Señor, son declaraciones o preguntas que en ocasiones usted ha escuchado, ya sea de su padre, de sus amigos o de otras personas de interés. Y son conceptos equivocados que la gente se ha establecido y por lo tanto, al escuchar continuamente estas respuestas o preguntas, miramos nosotros que algunas personas la han tomado seriamente y han aceptado la validez de tales cosas o de tales declaraciones. Pero vamos a ver qué es lo que la palabra del Señor nos enseña en esta mañana concerniente a esta declaración. Las buenas obras nos salvan.
This morning, I would like to start a subject matter that is based on questions and also a declaration or a statement of declaration, which begins with the phrase, God's answer to, and then we will have the phrase right beside it. For example, this morning we're going to consider the subject matter, God's answer to, do good works save us? These are declarations or questions that sometimes we hear from people. We hear it from our parents. We hear it from our friends. We hear it from different people of interest. But what we are concerned is that what is that the Bible speaks concerning these declarations or these phrases that we normally hear. Así que vamos en esta mañana, primeramente a considerar la respuesta de Dios a, ¿nos salvan las buenas obras? Y primeramente quiero que vayan conmigo al libro de Romanos capítulo 3 y versículo 20. So let us continue to study the subject matter, and I would like to invite you to go with me to Romans chapter 3 and verse 20. En Romanos capítulo 3 y versículo 20, considere pues lo que dice la palabra de Dios. In Romans chapter 3 and verse 20, I would like for you to consider what the Apostle Paul says here in this verse. Romanos capítulo 3 y versículo 20, dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Consider what the Apostle Paul says in Romans chapter 3 and verse 20. In Romans chapter 3 and verse 20, the Word of God states, therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight. For by the law is the knowledge of sin. En primer lugar, miramos nosotros que aquí el apóstol Pablo nos está declarando concerniente a la ley mosaica. Y todos conocemos ya concerniente a lo que la ley de Moisés o lo que la Biblia nos enseña concerniente a la ley de Moisés. First of all, I would like for you to consider that the apostle Paul is making reference to the law of Moses. And most of us are familiar with what the Word of God teaches concerning the law of Moses. Primeramente, nos damos cuenta que la ley de Moisés fue una ley que fue dada por Dios. First of all, we know that the law of Moses was a law that was given by God. En Éxodo capítulo 19 y capítulo 20, Deuteronomios capítulo 5, nos dan a entender que esta ley fue dada por Dios. For example, in Exodus chapter 19, Exodus chapter 20, Deuteronomy chapter 5, and other scriptures that we can associate with that, we notice that the law of Moses was given by God. Y por lo tanto, miramos nosotros que esta ley que fue dada por Dios fue una ley temporal. And we also notice that the law of Moses was a temporal law. Era una ley que solamente debería de existir hasta que la simiente, la cual es Jesucristo, había de venir y había establecer su propia ley. Second, we notice that this law is a temporal law. It was given by God in order or for until Jesus Christ, which is the seed, would come and establish his own law. Todo esto lo tenemos registrados en Gálatas capítulo 3, versículos 16 hasta el 19. All of this is seen or registered in Galatians chapter 3 and verse 16 through 19. Pero noten lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. But notice what the apostle Paul is making reference to here. Él nos está enseñando que por las obras de la ley, ningún ser humano podía ser justificado. But notice what this verse is making reference to. That no human being, that no person could be justified by the law. Y esto concuerda con lo que dice la palabra del Señor. And this is justified by the word of God. La ley de Moisés fue simplemente dada para que pueda detener el pecado en el ser humano. The law of Moses was given
in order to detain transgression and sin. This is found in Galatians chapter 3 and verse 19. Esto se encuentra en Gálatas capítulo 13, versículo 19. Y miramos nosotros que la ley de Moisés tampoco fue dada con la intención de quitar el pecado. And we also notice that the law of Moses wasn't given to the intent of taking away sin from the sinner. Esto claramente lo podemos ver nosotros en Romanos capítulo 13 y versículo 20. This can clearly be seen in Romans chapter 3 and verse 20. Pero también miramos nosotros en Hebreos capítulo 10 y versículo 1 al 4, en donde nos menciona esto. We also notice that in Hebrews chapter 10 and verses 1 through 4, this declaration is made. No pudo quitar el pecado, pero tampoco pudo perfeccionar al ser humano. And furthermore, the sinner could not become perfect or mature in God through the law of Moses. No pudo hacerse maduro, no pudo perfeccionarse en la ley. Esto claramente lo declara también la palabra del Señor. Lo único que la ley vino a hacer es dar a entender al ser humano que era un pecador. The only thing that the law of Moses came to do was to acknowledge to the person that he is a sinner. Y por lo tanto miramos nosotros entonces que la ley, las obras de la ley, nadie puede ser salvo. Therefore we notice that through the works of the law, nobody can be saved. Hoy en día hay personas que predican y enseñan que la sumisión a las leyes del Antiguo Testamento son necesarias para poder alcanzar salvación. Nowadays there are people that teach that submission to the Old Testament laws are necessary in order for us to be redeemed our sins. Esto es totalmente contrario a lo que la palabra del Señor nos enseña. This is totally contrary to what the Word of God teaches. And therefore, to answer the question that we posed at the beginning, or the declaration that we posed at the beginning, what is God's response to, does good work save us? La respuesta a, ¿qué es la respuesta de Dios a la declaración, ¿nos salvan las buenas obras? Conforme a este versículo, la respuesta es que no. So therefore we notice that the response to the question that we posed from the beginning, does good work save us? And the answer is no. According to this verse, and according to the law that God gave his people back at that time, it's no. No puede salvar a la persona. Pero quiero que vayan conmigo también a Tito, capítulo 3 y versículo 5, porque ahí está otro versículo que nos habla concerniente a esto. But I want you to go to Titus chapter 3 and verses 5 and following. And notice what the Word of God says there in Titus chapter 3. En Tito capítulo 3, miramos nosotros que dice la palabra de Dios en el versículo 5 lo siguiente. Tito capítulo 3 y versículo 5 dice así. Tito capítulo 3 y versículo 5. Dice la palabra de Dios lo siguiente: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Consider what the Apostle Paul writes here in Titus chapter 3 and verse 5. Not by works of righteousness, which we have done, but according to his mercy, he saves us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Ahora, vamos a estudiar este versículo. Let us study this verse. En primer lugar, miramos nosotros que aquí el apóstol Pablo nos está enseñando concerniente a que las personas, con sus propias obras que han formulado, no pueden ser salvos. Lea el versículo cuidadosamente y note lo que dice.
Dice el versículo 5 de la siguiente manera: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nosotros se está refiriendo a los seres humanos. Que hubiéramos hecho, se está refiriendo a la fabricación de las obras que el ser humano establece, pensando de que por estas razones el ser humano puede alcanzar salvación. En este tiempo, miramos nosotros que el apóstol Pablo está enumerando el versículo 1 hasta el 4, diferentes obras que el ser humano consideraba que eran importantes para la salvación. Y note lo que dice el versículo del 1 al 4, concerniente a las obras. Está hablando concerniente a que se deben de obedecer y estar dispuestos a toda buena obra. Otra vez, ¿a qué buena obra se está refiriendo el apóstol Pablo? Número 2, dice aquí, habla de mansedumbre para con los hombres. Esta es una buena obra. Y luego el versículo 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros. Noten de todo lo que está hablando el apóstol Pablo, la mentalidad equivocada del ser humano, en la manera de ser del ser humano y pensando de que a consecuencia de esta actitud, de esta manera de vivir ante los hombres, que ellos iban a ser salvos. Y el apóstol Pablo les da a entender que eso no es lo que salva al hombre, sino lo que salva al hombre es el amor de Dios para con los hombres. Y esto nos lleva a Juan capítulo 3 y versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito. La salvación es por medio de Jesucristo. Es lo que Pablo aquí está estableciendo. Jesucristo es el único que puede salvar al ser humano. Por eso el versículo 5 ya empieza. Dice, nos salvó. Es decir, ya establece la manera correcta en la cual Dios nos ha salvado, que apunta al versículo 4. Pero luego continúa diciendo el versículo 5, dice, no por obras de justicia. Y estas obras de justicia a las cuales el apóstol Pablo está dando referencia es a lo que los hombres habían establecido. Hoy en día nosotros también tenemos el mismo concepto. Hay personas que enseñan concerniente a las buenas obras y a consecuencia de las buenas obras, entonces el ser humano va a alcanzar la salvación. Yo tengo un amigo, un camboreano, tiene varios negocios ahí en Corpus y varias veces hemos hablado concerniente a este punto porque él es una persona que cree en una religión diferente. Él cree en el budismo. Y por lo tanto yo le trato de enseñar, yo le trato de predicar, le trato de decir varias cosas. Pero luego él me dice, yo creo que las buenas obras mías son las que me van a salvar. Y no una religión, no una creencia a un grupo de creencias o de doctrinas, sino que mis buenas obras son las que van a salvarme en este mundo. Y él dice esto porque yo en ocasiones lo he visto, que él es muy generoso y muy bondadoso. Cuando se trata de su dinero, él es muy generoso y muy bondadoso. Cuando se trata de ayudar a gente que está en necesidad, él demuestra todo esto. Y yo sé bien por qué lo está demostrando, porque él piensa de que su manera de ser aquí en este mundo, en la cual él está demostrando que eso es lo que le va a salvar. Y lo que yo les diga no tiene ningún interés, no tiene ningún provecho, porque él ya tiene ese concepto en su mente. Bueno, así como este amigo mío, yo sé bien que hay personas que piensan de la misma manera. Que ellos piensan de que pueden hacer cualquier cosa en este mundo, vivir como les dé la gana, hacer lo que ellos quieren hacer, simplemente siendo
una persona buena en sus dádivas, en su manifestación de cosas buenas, de que Dios un día habrá de considerar eso y por lo tanto eso es lo que les va a salvar. E incluso hasta citan Biblia. Dice que uno se salvará por sus propias obras. Y claro que sí, pero ahorita vamos a hablar un poco de eso. Bueno, este versículo nos está demostrando en Tito capítulo 3 y versículo 5 que no es por las obras que el ser humano ha establecido en cómo el ser humano será justificado delante de Dios. Y al rato vamos a hablar de la segunda parte de este versículo, pero ahorita quiero solamente que pongan atención a la primera parte de este versículo. Whenever we go to Titus chapter 3 and verse 5, consider what the Apostle Paul mentions here in this verse. Not by works of righteousness which have done, but according to his mercy he saves us by the washing of regeneration and the renewing of the Holy Spirit. Now I want you to camp here for a while and meditate upon these words that the Apostle Paul has just mentioned to us. Whenever we look at this pericope, and by pericope I mean verses 1 through 5, notice what the Apostle Paul is making us aware of the fact. He's making the reader aware of the fact that he is mentioning that we should be ready for every good works that comes our way. Verse 1 explains that. And then he mentions some of the works that men think that are good works in verses 2 through 4. And based on that concept and that mentality that the Apostle Paul is communicating, he now brings into perspective the question of salvation. And he is mentioning that it is not by those good works that man is going to be saved. But then he enumerates several things in the latter part of this verse, which we will mention in a while. You know, I have a Cambodian friend in Corpus, and he believes that by doing good works, he will be saved. And that's his concept. He preaches that. He teaches that. Not only does he preach that and teaches that, but he also makes us aware of the fact that this is what needs to be done in this world. And he's very generous. He's very generous with his money. He's very generous with his time. He has several businesses in Corpus Christi, and he is very generous with all his employees, with everything. But as I preach to him and as I teach to him concerning what the Word of God teaches, he doesn't listen. His concept, his perspective of salvation has blocked away all the things that the Bible speaks of. And even though I have chosen this verse and other verses, it doesn't compute to his mind. He continues to do what he believes is going to save him. You know, this sort of attitude is an attitude that most people have here on earth. And we notice that these people believe that by being good, they can live the lifestyle that they live, which is a corrupted lifestyle. They believe that no matter how sinful he or she may be, that at the end of time, they will be justified by God. That's why there is the concept of when people die, even though they have been living like the devil, they say, well, now he is up in heaven or she is up in heaven. And that's not so. Because the mentality is that if you were good and you did good works, then you are going to be saved. According to the Bible, it doesn't teach that. According to this verse, it doesn't teach that. So therefore, we notice that the response to the declaration, can one be saved by works, by good works alone? Can one be saved by the good works that he or she demonstrates in life? And the answer is no. Yes, we need to manifest good works, but it is after we are saved within ourselves. La Biblia enseña que debemos de manifestar buenas obras, pero es hasta que nosotros nos vengamos a salvar de nuestro pecado. Entonces la pregunta, hasta esta altura de nuestro estudio, debe de ser entonces, si las buenas obras no son las que salvan, ¿qué es lo que salva?
No sé si usted recuerda el ejemplo de Cornelio. Cornelio, ya saben que todos conocemos la historia de Cornelio. En Hechos capítulo 10, aquí encontramos nosotros a un hombre, a un centurión de la compañía de la italiana, que note lo que dice el versículo 1 concerniente a esta persona. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Versículo 2, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Si acaso el concepto de nosotros es del cual hemos estado hablando anteriormente, este hombre Cornelio ya entonces era un hombre salvo, juntamente con su casa. Pero esto no fue lo que Dios vino a enseñar a través de este capítulo. Porque miramos nosotros que Cornelio, a pesar de quién era él, se le aparece un mensajero de Dios para que él entienda completamente qué es lo que le falta para poder ser salvo en su vida. Y esto claramente apunta de que las buenas obras que Cornelio viene a hacer, las cuales demuestra el versículo 2, no son suficientes para la salvación de Cornelio, sino que note lo que Dios le dice a este hombre. Primeramente le dice que llame a la persona indicada que le puede predicar el evangelio. No a cualquier persona religiosa. No le dice, ve y llámale a un fariseo. No le dice, ve y llámale a un saduceo. No le dice, ve y llama a un escriba. No le dice, ve y llama a un helenista. Son 4 sectas religiosas que estaban presentes en el tiempo de Cornelio. No le dice a Cornelio, llámale a tus sacerdotes romanos. No le dice nada de eso, sino que le dice, llama a Pedro. Porque Pedro era el hombre indicado para predicarle las buenas nuevas. Pedro, apóstol de Jesucristo, entendió la palabra de Dios, entendió qué era lo que salvaba al hombre, y por lo tanto Dios quería que él le predicara a Cornelio esto para que él supiera y entendiera qué era lo que podía darle salvación a él y a su casa. Por lo tanto, miramos nosotros que Cornelio no fue rebelde a la visión de Dios, sino que mandó a traer a Pedro. Y note lo que dice el versículo 24. Hechos capítulo 10 y versículo 24. Dice, al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cornelio, un hombre que aparentemente lo miramos en el versículo 1, un hombre religioso, un hombre que hace buenas obras, a pesar de que era de la compañía de la Italia, miramos nosotros que él llama a sus parientes, a sus amigos, a toda gente más íntima hacia a él. Y cuando Pedro llegó, versículos 34 hasta el 47, se le predica el evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. Y noten la conclusión de todo esto, versículo 48. Y mandó, dice el versículo 47, entonces respondiendo Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Noten lo que Pedro viene a hacer. Noten la conclusión de la predicación. Después de que hubo obediencia, la obediencia le llevó a la convicción le llevó a la persuasión, de tal manera que hubo arrepentimiento en Cornelio, su familia, sus amigos, sus parientes, y confesaron a Jesucristo como el Señor, y por lo tanto miramos nosotros que fueron bautizados. Y al ser bautizados, ellos entonces recibieron el perdón de los pecados. Entonces, la respuesta a la pregunta, y aquí está un ejemplo,
¿Pueden las buenas obras salvar a una persona? Es no. No salvó a Cornelio, sino lo que salvó a Cornelio fue la predicación del Evangelio, la obediencia al Evangelio y la actuación hacia aquello lo cual el Evangelio les enseñó que tenían que hacer para recibir el perdón de los pecados. Entonces, miramos nosotros claramente esto. Once again, as we look at Acts chapter 10, we notice that herein is an example of the response that we have given that good works doesn't save a person. We're looking at Cornelius. Cornelius was a pious person. Cornelius was a man that did good works, according to verse 2. But does this mean that Cornelius and his family were saved? No. Because God responded to Cornelius in the following manner. He told Cornelius what he had to do in order to be able to receive salvation in his life. And Cornelius did exactly what God told him to do through a messenger. And he called his family, verse 24, his friends, his intimate friends, and they listened to the gospel, to the good news. Peter was the one that preached to them the good news. Cornelius wasn't told to call the Pharisees. Cornelius wasn't called to call the Sadducees. Cornelius wasn't told to call the Hellenistics. Cornelius wasn't told to call the scribes, or for that matter, the Roman priests of their false religion. Cornelius was told to call the apostle Peter. Peter came and spoke to them. Once they understood the good news and obeyed that message that Peter had for them, they were persuaded, they were convicted, they repented of their life, they confessed, and therefore they enter into baptism. This is what verse 47 and 48 speaks of. That's how Cornelius and his family and his friends were saved. It was not because of good works. So here is an example of the two verses that we have been looking at Romans chapter 3 and verse 20, and Titus chapter 3 and verse 5. But let's go back to Titus chapter 3 and verse 5, because therein is the answer that Paul gives in how a person can be saved. In Titus chapter 3 and verse 5, we already noticed the first part, that a person cannot be justified by works. Notice verse 5. Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saves us. And notice this. Remember, verse 4 talks about Jesus Christ. But then verse 5, the latter part, it talks about a washing, a regeneration, and a renewing. Those are three key words in this verse. A washing. Whenever it talks about washing, we notice that it is making reference to baptism. How do we know that? Because if you remember when Ananias, the prophet of God, came to Saul and spoke to Saul concerning his sinful situation, in Acts 22 and verse 16, he said, Saul, why dost thou tarry? Arise and be baptized, or wash away your sins. Notice that the washing and baptism is a metaphor that is used in this verse and is making reference to baptism. You go to 1 Corinthians chapter 6 and verse 11. And there again, we notice that the Apostle Paul uses the word washing, but it is making reference to baptism. That is the submersion into water, going into water, and it's making reference to baptism. When you go to Hebrews chapter 10 and verse 22, once again, it is making reference to the washing, making reference to baptism. This is a figure of speech that the apostle is using in reference to baptism. So whenever we go to Titus chapter 3 and verse 5, and we look at the word washing, we need to understand that it's making reference to baptism. When Jesus Christ has come and he has been resurrected unto the right hand of God, baptism is now what saves us. 1 Peter chapter 3 and verse
21. The second thing that verse 5 says is the following. It makes reference of regeneration. The word regeneration, as the Greek word pronounced it, and according to the lexicographers, it is a reconciliation from one part to the other. In other words, the inference is that there was a distance between two parts. And in this case, we notice it's between God and the sinner. Isaiah chapter 59 and verse 1 and 2. But the word regeneration means a reconciliation. And through Jesus Christ, through his blood, we are reconciled with God. This is what Paul says in Colossians chapter 1 and verse 21. He brings us together. By the blood that Jesus Christ has shed, he brings us to God. And therefore, we're now once again one in God. That's why Romans chapter 8 verse 15 and 16 says that now, after baptism, we can call God Abba Father, because we have become adopted sons. Galatians chapter 4 and verse 1 and following, we can now call God Abba Father. And this is the meaning of these words, that we are reconciled with God once again through Jesus Christ. And look at the third word, renewing. Renewing means that, at one time when sin entered into our life, we lost our innocence. We lost God's character within us. And therefore, just because we are washed and because we're reconciled with God doesn't mean that that innocence and that image is going to instantly come back. There has to be a renewing, and the renewing is done by the Holy Spirit. This is what Romans chapter 12 and verse 1 and following says. 2 Corinthians chapter 3 and verse 18. And other verses in the New Testament where the Holy Spirit begins to renew our inner man. And we begin to formulate and begin to demonstrate the character of God within us. And therefore, we now begin to look as people of light, as people of God. And those are the three things that happen. So in order to be saved, it's not by the works of man, but it's by the baptism, the washing, and then the reconciliation, which is thanks to God or to Jesus Christ, and by the renewing of the Holy Spirit within our inner man. Those are three key things that has to happen within our lives in order to be able to say that we are saved, and that we need to continue on those three things in order for us not to lose our salvation. And the Bible speaks, the New Testament speaks of not losing our salvation. Entonces, hermanos, miramos nosotros que, regresando a Tito capítulo 3, versículo 5, ya última parte de este versículo, que dice lo siguiente, dice, nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tres palabras importantes aquí. Número 1, lavamiento. Número 2, regeneración. Y número 3, renovación. La palabra lavamiento es una metáfora, es una figura de lenguaje que se refiere al bautismo. Y lo miramos nosotros que a través del Nuevo Testamento esta figura se usa en referencias al bautismo. Tenemos, por ejemplo, Hechos capítulo 22 y versículo 16. Tenemos 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Tenemos Hebreos capítulo 10, versículo 22. Y otras escrituras en donde nos habla del lavamiento en referencia al bautismo. Solo que número 1, es necesario el bautismo para poder encontrar la salvación. Sin el bautismo no hay salvación. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21 dice, el bautismo que ahora nos salva. El bautismo que ahora nos salva. El bautismo nos salva porque en el bautismo es en donde la persona viene a tener contacto con diferentes cosas. Número 1, es en donde el Espíritu Santo viene a santificar, es decir, a consagrar. Lo viene a apartar de las tinieblas a la luz.
Colosenses 1:13, Hechos 26:18 y 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Debajo del agua es en donde viene a justificar. La sangre de Cristo Jesús, que le da poder a la justificación, es utilizada por el Espíritu Santo para quitar los pecados, para que ya no exista ningún pecado en la vida de nosotros, para que cuando ya vengamos a salir del agua, entonces vengamos a salir a una criatura nueva, a una criatura nueva. Y es lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, salir a una criatura nueva. Y al salir a una criatura nueva, el Espíritu Santo ya nos da vida eterna. Es una vida eterna que recibimos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace todo eso. Y esto es lo que se refiere a la palabra lavamiento. La palabra regeneración. Esa palabra simplemente quiere decir una reconciliación. Y la palabra reconciliación nos da a entender que hay una separación entre dos partidos, A y B, o A y Z, ¿verdad? Y algo les está impidiendo para que haya una reconciliación. Y en el ser humano es el pecado, Isaías 59, versículo 1 y 2. Y por lo tanto, cuando ya se quita eso, ya hay una reconciliación, gracias a Jesucristo y por su sangre que Él derramó. Y esa reconciliación, la cual vemos en la justificación, ¿verdad?, nos permite que yo pueda ya llamarle a Dios Abba Padre. Romanos capítulo 8, versículo 15 y 16 nos habla de esto. Pero también miramos nosotros en Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 7. Somos hijos adoptivos. Ya somos reconciliados con Dios. Colosenses 1:21. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, Efesios 2:20, sino que ahora somos familia de Dios. Ya estamos en la familia con Dios. Y tercero, el renovamiento por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va renovando nuestro hombre interior. Simplemente porque hemos sido bautizados y porque hemos sido reconciliados con Dios, no quiere decir que nuestro hombre interior ya ha sido renovado por completo. La inocencia que antes teníamos, que el pecado nos vino a quitar, y todo lo que nos permitía tener una relación con Dios fue quitada. Y ahora el Espíritu Santo tiene que ayudarnos para que podamos nosotros llegar a ese punto nuevamente. Pero se requiere mi esfuerzo juntamente con la palabra de Dios para que lo pueda llevar a cabo. Solo que entonces el lavamiento, la regeneración y la renovación es necesaria para poder ser salvos. En conclusión, ¿son las buenas obras que nos salvan? Según la Biblia, no. Las buenas obras no los van a salvar. Simplemente porque soy cristiano debo de estar preparado y listo para buenas obras. Y las buenas obras las vamos a demostrar. Pero no son para que seamos salvos, sino que las venimos a demostrar porque pertenecemos a Dios, y de Dios toda dádiva buena sale, Santiago 1:17. Y si Dios está con nosotros, toda buena dádiva debe salir de nuestra vida. En esta mañana yo quiero hacer la pregunta a usted. ¿Eres salvo? ¿Has encontrado la salvación? ¿Cómo la has encontrado? ¿Cómo has sido salvo? ¿De acuerdo como la palabra del Señor lo enseña? Porque hay solamente una manera para ser salvo. No hay varias. Y la Biblia es muy explícita en todo esto. Ella nos dice claramente qué es lo que usted y yo tenemos que hacer para llegar a ese punto en nuestra vida. Y las buenas obras no son una de ellas. Así que si usted piensa que venía a la iglesia todos los domingos, todos los miércoles, pero no comprometerse a lo que la Biblia nos enseña para que lleguen a esa salvación, no va a ser salvo. La salvación depende en obras establecidas por Dios que usted y yo tenemos que hacer para poder llegar al punto de ser salvos. Y cuando digo obras, no somos salvos por obras, pero son cosas que Dios nos ha dicho que yo tengo que hacer.
para llegar a ese punto. Tengo que creer en Jesucristo. Juan capítulo 8, versículo 24. No solamente tengo que creer en Jesucristo, pero tiene que haber fe de que existe Dios y que existe Jesucristo y quién es Dios, etc. Romanos capítulo 10, versículo 17. Y una vez que lleguemos a ese punto en nuestra vida, tiene que haber una convicción, una persuasión. Eso se le llama arrepentimiento. Lucas capítulo 13, versículos 3 y 5. Tenemos que confesar desde ese punto en adelante a Dios únicamente. Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. Y tenemos que ser bautizados. Porque todo esto primero nos salva, sino que el bautismo que corresponde, nos salva. Pero esto nos lleva al bautismo. Y todo ejemplo que miramos en Hechos, todo ejemplo que miramos en el Nuevo Testamento, usted va a encontrar eso. Así que en esta mañana, si acaso usted ha hecho eso, amén y adelante. Pero si no lo ha hecho, la invito para que lo considere seriamente. Y si acaso le podemos ayudar en esta mañana, estamos listos para hacerlo. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación.